Aseguran que han perfeccionado la técnica con cursos para saber cómo tratar al animal y que las becerradas de este año en Algemesí van a ser mucho más respetuosas con los toros. No lo podremos comprobar porque un año más no nos dejan grabarlo. Cada mozo, según las nuevas normas, solo tendrá 2 oportunidades para matar al toro. En Algemesí, Valencia, ya preparan la plaza y la banderilla para dar esta noche la polémica estocada a becerros de menos de 2 años. Nos gustan, a ver, pero si no los mataran mejor. Tendré que perfeccionarla. Hay que enseñar bien a los que salen a torear y a matar a los becerros. De perfeccionar estas becerradas cadafaleras dicen que ya se han encargado en la Comisión Taurina del pueblo. Aseguran que los jóvenes borrachos no saldrán al ruedo y que por primera vez los mozos han recibido cursos para tratar mejor al animal. Llevan un mes preparándose con profesionales de la materia. Siempre con el respeto al animal van a intentar hacerlo lo mejor posible. También prometen que solo permitirán 2 estocadas para dar muerte al toro. Pero sus buenas palabras no convencen a los antitaurinos que estos días han vuelto a manifestarse para que se prohíba la fiesta. Directamente, según reglamentos, gente que está hasta arriba de alcohol no tendría que poder torear. Por eso exigen que se celebre un referéndum. Proponen que los vecinos decidan si quieren o no que espadas de 80 centímetros maltraten y acaben con la vida de estos pequeños toros. Yo me imagino que a la larga la propia fiesta pues acabará desterrando las becerradas. Mi opinión particular es que deben de continuar. A favor o en contra, a las 12 de esta noche y del próximo jueves, Algemesí celebrará unas nuevas becerradas. Solo veremos imágenes si alguna cámara oculta las consigue, porque hace años que a los medios no se nos permite grabar.